Vamos a hablar un poquito nomás, de la redención. Todos recuerdan el libro de Ruth, lo que ha pasado. Es una historia muy conocida. Hay una familia, Elimelech, su marido, esposo de Noemí, que era la mujer, hijos, Malón y Kelión. ¿Lo recuerdan, cierto? Sí. Dice la Biblia que había mucha hambre en la tierra y esta familia fue al campo de Moab. Fue allá y dice la Biblia, llegaron a ese lugar. Y sucedió que al transcurrir el tiempo murió Elimelech, quedó viuda Noemí. Después ya habían estado 10 años ahí y sucedió que murieron sus hijos. ¿Por qué le cuento esta historia? ¿Qué relación tiene con la redención? ¿Qué relación tiene con esta palabra del estudio de la salvación? ¿Qué relación tiene? Este libro presenta un cuadro que nos logra a llegar un poquito, no exactamente, no es lo mismo, es muy distinto, pero nos posiciona a ese término que está escrito en el Nuevo Testamento. Noemí tenía dos nueras, que eran Ruth y Orfa, ¿cierto? Ruth es la esposa de Malón y Orfa es la esposa de Kelión. Y sucedió que Noemí tenía un herencia, tenía propiedades, ¿ya? Pero se le había muerto todos sus familiares, hombres, ¿ya? Y la única forma de que estas herencias, estas propiedades de ellos, tenían que ser rescatados o redimidos por un pariente cercano, ¿ya? Cuando se murieron estas personas, Noemí le dijo, váyanse a su casa, vuelvan a sus dioses, a la casa de sus madres, allá, para que Dios tenga misericordia. Orfa, recuerden que se fue, Ruth fue la que se quedó. Y, por ejemplo, en el capítulo 1, si me acompañan en la lectura, versículo 11, dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, y le hace una pregunta, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Aquí ya está presentando un cuadro de Noemí hacia sus nueras, hacia Ruth y Orfa, sobre que ya no tenía más hijos, ¿ya? Le dice después en el versículo 12, volveos, hijas mías, e hijos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais, otra pregunta, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? Estas fueron las preguntas que le hizo Noemí a Ruth y a Orfa. ¿Ya? Esto fue que Orfa se fue, la de Suí se fue y Ruth fue la que se quedó. La frase más que conocemos, tu Dios será mi Dios. Y cuando llegaron, volvieron a su pueblo natal. Noemí dice la Biblia que había un pariente cercano llamado Booz, ya que era este pariente que supuestamente podía rescatar, redimir las propiedades, porque si no se hacía así, esas propiedades, si Ruth se casaba con otra persona que no fuera pariente, esas tierras se iban a perder. O mismo, si Noemí moría, esas tierras se iban a perder. Entonces era necesario que Ruth se casara por un pariente cercano. ¿Ya? La Biblia explica en Ruth que más adelante hay un pariente más cercano que vos, ¿ya? Pero ese pariente no quiso quedarse con Ruth. Al principio había dicho que sí, pero después dijo que no. ¿Ya? Fue Booz al final quien se quedó con Ruth, y fue Booz quien redimió a Ruth y también redimió esas propiedades, ¿cierto? Los requisitos de esta persona, este pariente cercano, era que tenía que estar dispuesto. Booz estuvo dispuesto. No fue así de la otra persona, de otro pariente que les echó esta propuesta. Ahora, este cuadro que está en Ruth es muy diferente al término de redención que presenta el Nuevo Testamento. Pero lo único que podemos rescatar de aquí es que lo único que nos podía rescatar ahora nosotros como humanidad era un pariente cercano a nosotros. ¿Ya? Y está muy claro, ¿cierto? Todos recuerdan ese pasaje en Filipenses que dice
haya pues en vosotros este sentir, ¿ya? Que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso dice la Biblia. Dice que siendo en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Era necesario que Dios tomara forma, ¿ya? En su Hijo, la segunda persona en Cristo. Era necesario. Era el tema de redención. Hecho semejante a los hombres. Cristo es nuestro pariente cercano. Tenía que tener similitudes cercanas a nosotros, ¿ya? Tenía que ser un ser humano. Obviamente él, ser humano Dios, ¿cierto? Hombre Dios. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, ¿cierto? Siendo obediente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, dice la palabra, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole el nombre que sobre todo nombre. Cristo es nuestro pariente cercano. Era el único que nos podía redimir. Entonces, me acompañan a 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. La Biblia habla de muchos términos del tema de redención. Por ejemplo, está agorazo, ya está ex-agorazo. Al término griego agorazo se le agrega el prefijo ex. ¿Todos recuerdan la palabra que conocemos, iglesia, eclesia, ¿cierto? Llamados afuera. Esos son términos, bueno, aparte del Lutero, Apocalipsis, ahí también se ocupa, son muy conocidos en la Biblia para referirse y se traducen redimir o comprar, ¿ya? En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Ahí tiene la palabrita, porque habéis sido comprados por precio. ¿Ya? Ya el término del Antiguo Testamento, que solamente significaba de redimir una propiedad, ¿ya? Aquí el trasfondo es mucho más grande, mucho más profundo, por eso les dije que es muy poco, personalmente, lo que uno puede a veces escarbar en la profundidad de lo que significa estos términos en cuanto al estudio de la salvación. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Redimir significa comprar mediante el pago de un precio. Eso es lo que significa redimir. Comprar mediante el pago de un precio en el mercado. ¿Ya? Antiguamente había mucha, en ese tiempo que escribió Pablo, hay mucha guerra. Siempre cuando habían la guerra de naciones, puede ser, se tomaban los esclavos y se llevaban a los mercados. Por eso es agora, ese en griego es un mercado, plaza de mercado. Entonces, ahí estaban en venta esos esclavos. ¿Ya? Es un término que ocupa Pablo. Y lo define como la compra mediante el pago de un precio. Por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado, se ponen a buscar ahí entre las góndolas, a buscar lo que tienen que comprar para la semana, ¿cierto? O el fin de mes, no sé cómo se las compras. Siempre se ponen a ver ahí y algunos buscan los precios más que se ajusten a los más baratos, otros buscan, no sé, por lo más caro, no sé, pues ahí cada uno sabe cómo se ajusta, ¿cierto? Siempre ve un precio, y ese precio es lo que yo saco de mi bolsillo y lo pago, ¿cierto? Yo pago ese precio. Yo voy a comprar esa mercadería, ¿ya? Porque hay un precio que me dice ahí cuánto vale. Este término es lo que significa, por así decirlo, ilustrado, lo que significa lo que hizo Cristo. Él pagó un precio. Él tuvo que pagar un precio, ¿cierto? Existe mucha publicidad en el mundo, precios altos, precios bajos, siempre están compitiendo los precios bajos, de repente uno llega y los precios no son tan bajos que digamos, ¿cierto? Entonces la publicidad ataca la mente de cualquier persona, venga aquí, acá, los mismos supermercados compiten, las mismas farmacias compiten por los precios, ¿cierto? Pero
al darnos cuenta, a llevar ese ejemplo a la Biblia, a lo que hizo Cristo, y a lo que enseña la Biblia, el precio que pagó Cristo fue muy alto. Y sinceramente es muy superficial a veces lo que nosotros percibimos por el Espíritu Santo, lo que significa esta gran obra que hizo Cristo. Es muy poco lo que nosotros podemos discernir o gustar de lo que significa la redención. Ese precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario, dice la Biblia, ese precio, ese valor, fue muy alto. Fue algo muy digno, algo muy honroso lo que él hizo. ¿Ya? ¿Cuál es ese precio? Por ejemplo, al ladito dice 7:23, sigue diciendo Pablo, por precio fuiste comprados. Nuevamente lo repito, por precio fuiste comprados. Ese precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario fue, sin lugar a duda, muy alto. Si me acompañan, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Este es un hecho que ya está en el cielo. Dice, cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y esto hay que recalcar lo que sigue. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ese es el precio que pagó Cristo. O sea, Él nos liberó, Él nos compró mediante el pago de un precio que fue el derramamiento del mismo Dios en la cruz. Acompáñame a primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La verdad es que son palabras muy... este escrito por el Espíritu Santo es muy profundo. Pensar que aquella sangre que Cristo derramó fue un ser inocente, sin mancha, como de un cordero, dice la Biblia, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué nos queda a nosotros? Esta sangre tan pura tocó corazones nuestros tan sucios. Una sangre tan pura, dice la Biblia, como dijo Cristóbal en delante, limpió mi corazón de todo pecado. O sea, ¿qué significado tiene eso para nosotros? Cristo pagó un precio muy alto. El costo de la vida de Cristo fue muy alto. Sabiendo que fuiste rescatado de nuestra vana manera de vivir. O sea, cuando nos ponemos a pensar y hacemos como un alto en nuestra vida a veces, nos ponemos a pensar qué éramos nosotros, cómo nos comportábamos nosotros, qué pensábamos nosotros, qué deseos seguíamos nosotros, qué era lo que nos gustaba a nosotros o qué es lo que nos gusta a nosotros. ¿Qué cosas miramos nosotros? ¿Qué cosas son las que a nosotros nos provoca un deseo enorme de seguir? Todas esas cosas que no provienen de Dios, todas esas cosas que están en nuestro corazón ocultos, que solamente Dios puede verlos, todas esas cosas que están ocultas en nuestra intimidad y que se hacen a la vista de la luz pública, de la vista pública, perdón, con nuestros hechos, esa vana manera de vivir fue la que Cristo clavó la cruz, redimiéndonos, pagando un precio, comprándonos. No hay quien levante la mano aquí que diga, mira, yo no soy un gran pecador.
todos, Cristóbal también lo vio, dice, todos somos pecadores. No hay quien levante la mano y diga, yo soy puro delante de Dios. Lo que los hombres tienen por sublime, dice la Biblia, delante de Dios, es aborrecible, es abominación. Todo lo que nosotros pensamos a veces en el mundo, lo que se piensa, y que nosotros pensamos que es justo, o pensamos que es bueno, que así era la cosa, para Dios es aborrecimiento. Lo dice la Biblia. ¿De qué cosa nos rescató Dios? ¿De qué cosa me tuvo que venir? ¿Para qué cosa vino aquí al mundo a rescatarnos? 4 cosas que les voy a mencionar. Primero es Juan 5:19. Dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta palabra está significa literalmente yacer estirado. ¿Ya? Es como que el mundo está estiradito de las manos de Dios. Dice en otra traducción, y el mundo entero está en las manos del maligno. ¿Ya? De eso nos rescató Dios. De eso rescata Dios. Del mundo que está bajo el maligno. Segundo, Juan capítulo 38. O sea, 8, perdón. Versículo 34. Primero, el mundo está bajo del maligno, o el mundo está en las manos del maligno. Cristo nos redimió, nos compró para rescatarnos del maligno. Segundo, 8:24 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Un versículo también muy conocido que hablamos que, como le decía el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, si volvieras a tomar esta agua, vas a seguir teniendo sed. Así es el mundo. El que hace pecado, volverá a hacer el pecado y será esclavo del pecado, lo seguirá haciendo el pecado. Nunca lo va a dejar hasta que no crea en Cristo Jesús para que sea comprado, que sea sacado de ese mercado y nunca más esté puesto en venta. ¿Ya? Cristo nos redimió del pecado. Tercero, Colosenses 1:3. Dice, el cual nos ha librado de las potestades, de la potestad de las tinieblas trasladados al reino de su amado Hijo. Tercero, Cristo nos ha rescatado del poder de las tinieblas. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la oscuridad. ¿Ya? Cuando Cristo habla en Corintios que dice que que Satanás, por ejemplo, ha enseguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, o sea, no les alumbre el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Nuestra mente está en tinieblas. Y Cristo, dice la Biblia, nos ha librado de ese poder de las tinieblas. Y cuarto, el último, Hebreos 2:15. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo nos ha redimido del temor a la muerte. Yo cuando escucho una persona, cuando hablo con una persona, le hablo de Cristo, me he encontrado que me dicen a veces, y mirando para el lado, así como una actitud como media irónica, me dicen, ¿dónde están tuyos? Miran para el lado, ¿cierto? Yo estoy bien, que venga ahora, dice, que venga o no tengo miedo de morir. Hay personas, no sé si algunos se han encontrado, hay personas que dicen eso. El salmista dice que son personas que su vigor está entero, que no tienen miedo de su muerte. Y hay otras personas, otro tipo de personas, que sí les tienen miedo a la muerte. Por ejemplo, Cristo dijo que hay que tenerle temor no a las personas que le hacen daño al cuerpo, que matan al cuerpo, sino temer al que puede echar tu vida, tu alma, al infierno.
Cuando una persona cree en Cristo Jesús, cuando una persona cree que Cristo lo puede comprar, sacar de todas estas cosas, liberar de la posesión del maligno, de Satanás, cuando una persona cree que Cristo lo puede liberar del pecado, de la práctica del pecado, cuando una persona cree que Cristo lo puede liberar de la potestad de las tinieblas, cuando una persona cree que Cristo la puede liberar le puede sacar de ese miedo de la muerte, Cristo lo compra, Cristo lo saca, y Cristo lo pone en una posición en Él, con vida eterna. Y nunca más va a ser vuelto a poner en el mercado de esa esclavitud que está del ser humano. Oremos para terminar. Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por la redención que efectuó tu Hijo, el Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, porque Él fue hecho semejante a los hombres. Qué maravilloso pensar que Él de alguna forma se identificó con nosotros, tomando cualidades, Señor, con nosotros, Señor. En su tiempo le vieron, le conocieron, le contemplaron, le palparon incluso. Y es ahora, Señor, ya redimidos, que tenemos comunión contigo, el Padre, y con Él, Señor, tu Hijo, el Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, porque solamente en Cristo hay salvación. Y es el único que puede redimir un alma esclavizada, Señor, por Satanás, por el pecado, por tinieblas y por miedos, Señor. Padre, ten misericordia de aquellas personas. Dejamos esta reunión en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.